Sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la conversión de San Pablo. Y nosotros sabemos muy bien quién es esa figura de San Pablo, porque indudablemente es uno de los predicadores más fuertes, creo yo, que el mundo entero ha conocido. San Pablo tenía un celo tan fuerte por proclamar el Evangelio que él mismo dice: ¡ay de mí si no evangelizo! El día de hoy celebramos ese momento donde la vida de San Pablo gira totalmente, de ser un perseguidor a los cristianos a convertirse a un cristiano, a un defensor del Cristo que él perseguía. Creo que el Evangelio el día de hoy, indudablemente aplicado en la vida de San Pablo, es claro que él tomó para sí mismo la misión de ir y evangelizar. Pero creo que también es muy oportuno que nosotros podamos revisar nuestra propia misión. Y sí, ciertamente tú en este momento estarás pensando: ¿se refiere el Padre al trabajo que yo tengo que hacer en la iglesia? Qué bueno que podamos evaluarlo, qué bueno que pudiéramos revisarlo, pero también hay que reconocer que cualquiera que sea tu vocación, tienes la misión de ahí evangelizar. Si eres ama de casa, si eres un trabajador, si trabajas, no sé, en la jardinería, siendo un constructor, en el gobierno, ahí tienes una misión: hacer lo que estás haciendo, hacerlo bien y que se dé a conocer siempre el nombre de Cristo. Él es el que da la dignidad al ser humano. Quitarlo a él del lugar en donde nosotros trabajamos es tanto así como quitar el objetivo de nuestra misión, el objetivo de nuestro quehacer en este mundo, y quedaríamos de una manera muy rápido a expensas a la destrucción. Pero escuchemos lo que dice el Evangelio, que indudablemente es palabra de sabiduría que va directo a la vida de cada uno de nosotros. Dice así: Luego les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. Un texto que indudablemente podemos interpretarlo literalmente y pudiéramos decir que sí, efectivamente, eso es lo que sucede. Aquellos misioneros de repente se ven envueltos en muchos carismas sobrenaturales, como el expulsar demonios, como el carisma de la sanación. Entre nosotros hay muchos sacerdotes que incluso tienen muy fuerte ese carisma, que ante las cámaras de televisión, cuando oran por los enfermos, estos sanan en presencia de todos. Un sacerdote muy conocido, por ejemplo, era el padre Emiliano Tardif, que por ahí escuché ya inició su proceso de canonización, quien a presencia de muchos, cuando él oraba por los enfermos, ellos sanaban. Pero tratemos de entender un poco cuál es el sentido, si lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. A ti que quizás dices: yo no soy misionero, yo no estoy yendo a ningún país lejano, no tengo que aprender ninguna lengua nueva. Bueno, espérame,
Creo que hay mucho que podemos aprender de este evangelio. Número 1 es que todos tenemos una misión. Tú tienes una misión. Si eres padre de familia, creo que tu misión es muy clara. Solamente voltea a ver a tus hijos. Si tú estás trabajando en la escuela y eres maestro, creo que tu misión es muy clara. Voltea a ver a tus alumnos. Todos nosotros tenemos una misión, un propósito. Y esta está en relación a llevar el evangelio a los demás. No es necesario que siempre estemos predicando con nuestros labios, pero sí es necesario que siempre estemos predicando el evangelio, la buena noticia de que Dios ama y que sí es posible vivir en un mundo mejor con nuestras acciones. Dos cosas aquí sobresalen: el que crea y el que se bautice. Obviamente, nos podemos referir a creer, tener fe, y al bautismo como el sacramento. Pero vamos aterrizándolo de una manera más propia, más radical, más accesible a nuestro diario vivir. Creer. Tenemos que creer. Es tener fe. ¿En qué? Yo voy a decir, por lo menos en dos cosas: que Dios te ama y que tú eres capaz de cumplir la misión que se te está encomendando. Creer en esto. ¿Crees en ti? Porque creer en Dios es creer también en ti, y es creer que la misión que se te ha sido encomendada es posible. La segunda cosa es bautizar. Y ciertamente bautizar es el sacramento que muchos de nosotros recibimos cuando éramos bebés, porque nuestros padres se comprometieron. Y es ahí el compromiso. Bautismo sin compromiso, pues prácticamente no vale. Tienes que comprometerte. Así como por lo menos en ese momento alguien se comprometió por ti, ahora te toca a ti comprometerte. El bautismo es la experiencia profunda de transformación interior. Definitivamente no nos podemos volver a bautizar, porque es tanto como negar que lo que sucedió no era real. Lo que ahora necesitamos es preguntarnos: ¿en realidad estoy comprometido con mis promesas bautismales? ¿Estoy viviendo lo que se me ha encomendado, la vida de gracia que recibí? Estas dos cosas tienen que estar juntas de la mano: la fe, el creer, y el ser bautizado, las acciones, el compromiso de vida. Ahora, para poder evaluar y revisar si nosotros sí hemos creído en Jesús, pues es solamente ver si sí estamos haciendo las obras que corresponden a alguien que es bautizado. Si sí tenemos una relación viva y personal con Dios. Me gusta mucho la traducción de la Biblia Jerusalén, porque aquí dice que el que cree y se bautice se salvará, pero el que no cree se condenará. No lo condenarán. Algunas traducciones mencionan será condenado, pero en la traducción de una manera un poco más literal dice se condenará. La misma persona, cuando no acepta creer, cuando no acepta un compromiso, se condena ¿a qué? A vivir sin misión, a vivir sin visión, a vivir sin objetivos, a vivir sin propósito. En eso radica la condena, que vives una vida mediocre. ¿Por qué? Porque te rehusas a creer y comprometerte, bautizarte, vivir ese bautismo. ¿Todavía más? Podemos ir revisando estas 5 características que están en aquellos que creen. Número 1, arrojarán demonios. Podemos hablar de exorcismos, pudiera ser, pero en tu diario vivir, creo que pocas veces vas a tener la oportunidad de presenciar un exorcismo, pero definitivamente todos los días hay que quitar obstáculos. Y no cabe duda que el demonio es un obstáculo en nuestro caminar. Aquel que cree, aquel que se compromete con la misión que tiene, arroja cualquier obstáculo que se le ponga en el camino. Nada lo detiene. Segundo punto es, hablarán lenguas nuevas. Alguien pudiera pensar, pero pues aquí en mi país todo el mundo habla el mismo idioma que yo. No tengo necesidad de aprender un nuevo idioma. Bueno,
¿Qué te parece la lengua del amor? ¿Qué te parece un lenguaje optimista? Un lenguaje que nos incluye, un lenguaje fraterno. Que aunque se hable el mismo idioma, a veces estamos tan lejos de poder entendernos. ¿Cuántas veces hablando el mismo idioma no entendemos cosas totalmente diferentes de lo que se quería decir? Hablarán lenguas nuevas, pudiéramos agregar, y escucharán de manera nueva lo que se les dice, con un optimismo, con una alegría. Tercer punto, cogerán serpientes, es decir, yo creo que nadie estaría cogiendo serpientes. El Evangelio quiere decir algo más profundo que eso. Pudiéramos decir que no le tienen miedo a los retos y a las dificultades. En un lenguaje mexicano pudiéramos decir, son capaces de tomar el toro por los cuernos, de agarrar las serpientes en sus manos. No tienen miedo al compromiso y a enfrentar una cultura que pareciese que es hostil. Ellos no le tienen miedo porque saben que es más fuerte el que está en ellos que el que está en el mundo, dirá San Pablo. Otro es que beberán veneno y no les hará daño. En esta cultura de la muerte, en esta sociedad que vemos que se cae a pedazos, continuamente tratan de inyectarnos miedos, inseguridades, corajes. Como dicen por ahí, tratan de lavarnos el cerebro de una u otra forma. Los que están firmes en su fe y en su compromiso bautismal, no se dejan envenenar por ningún chisme, por ninguna mala noticia, venga de donde venga. Son inmunes, porque es más fuerte el amor que está en ellos que lo que hay allá afuera. Y lo otro es, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿A qué nos referimos? Que si antes tus manos eran para golpear y herir, ahora van a ser para sanar, ahora van a ser para ayudar, ahora van a ser para construir en lugar de destruir. Como te das cuenta, toda la vida aquí cambia. El que acepta a Cristo, el que tiene fe, el que cree y se bautiza, se compromete en una vida sacramental y todo lo que implica vivir en comunidad, porque el bautismo no lo recibes tú solito, sino que lo recibes en medio de una iglesia, en medio de un pueblo, y ahí es donde está el compromiso. No solamente en la profesión individualista, sino en el bautismo, en el compromiso de vivir en comunidad. Para eso, estas características del creyente las tiene que evaluar en su vida para saber qué tanto estoy viviendo yo como hijo de Dios o no. San Pablo era muy duro para confrontar a la comunidad cristiana y hacerles ver que nuestra meta no es ser buenos. Nuestra meta es llegar a alcanzar la estatura del hombre perfecto, y esa es Cristo. No desfallezcas. Hay que descubrir cuál es tu misión. Porque si tú tienes una misión, entonces tienes que creer y comprometerte con ella. Y ahora sí, es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos acompaña, que nos fortalece, que nos muestra su amor, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había en una ciudad muy pequeña un hombre que su perro, él tenía una perra, tuvo 5 cachorritos finos de pedigrí. Y él pasó todo un día recorriendo toda la ciudad tratando de ofrecer los perritos gratis que los quería regalar porque él no podía tener ya 7 perros en su casa. Tenía 2 grandes y los pequeños 5 cachorros los tenía que regalar. Nadie se los aceptaba. Entonces alguien le dijo, ve al radio. Pues él fue al radio y los anunció. Regalo 5 cachorritos pedigrí, muy bonitos, finos. Nadie los aceptó. Él se regresa a su casa totalmente triste y decepcionado porque la misión fue fallida. Sino que su vecino le dice y le da un consejo. Él regresa a la radio y ahora los vende a bajo precio. Resulta que en unos pocos minutos
todos los cachorritos fueron vendidos. A veces nosotros necesitamos cambiar de estrategia y ser muy astutos. El mundo de allá afuera tiene una misión. La misión de allá afuera es quitarnos todo lo que tenemos. Nuestra misión es darles a ellos lo que en realidad necesitan, el amor de Cristo. El día de hoy, o tú eres quien tiene la estrategia para cumplir tu misión, o eres tú quien termina comprando muy caro algo que no va a satisfacer tu vida. El único quien puede enseñarte cuál es el propósito de tu vida es aquel que te creó, aquel que te salvó y aquel que te consagró. Solamente en Jesús vas a encontrar una razón de vivir. Que tengas un excelente día.